Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es un nuevo video del blog Viaje. En este caso no les voy a hablar de viaje, sino les voy a contar un poquito de unas tarjetas que compré cuando yo estaba en Croacia. Se llaman CroCards y son para aprender el idioma croata. Bueno, lo primero que pude ver es que están muy bien diseñadas, son muy bonitas. Fueron diseñadas por Magdalena Karapina para Crečionica. Y bueno, podemos ver que tienen diferentes categorías. ¿Por qué me gustaron especialmente estas tarjetas? Bueno, primero que todo están súper bien diseñadas y aparte son muy claras. Yo he trabajado con otras tarjetas, por ejemplo estas que son del Winnie the Pooh, que la uso para enseñar inglés con mis alumnos, que lamentablemente no siempre está muy claro lo que indica la figura, pero en este caso sí, no hay confusión afortunadamente. Entonces es muy fácil para el que está aprendiendo agarrar un grupo de, por ejemplo, 4 cartas e irás aprendiendo. Tapas de arriba una vez que lo aprendiste y vas diciendo la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces puedes tomar un grupo de 3, 4, 5 tarjetas y aprenderlas. Quieres aprender las frutas y sabes, qué sé yo, naranja, yagoda y limón, pero no sabes las otras, puedes irlas intercalando también. Bueno, y cuando alguna no la sabes, la puedes esconder por ahí entre medio y vas diciendo después jabuka, limón. Entonces si hay una que ya la sabes y no se te olvida jamás, la puedes dejar atrás. Entonces las vas eliminando, te fijas. Marelica, jabuka puede ser un comodín. Borovnica, ok, perfecto. Jagoda, ok. Marelica, y las puedes seguir intercalando. Y al final terminas con, no sé, 3 o 4. Y es muy fácil practicarlo así. Puedes trabajar con 3 o 5 tarjetas al día. No es necesario que las veas las 100 cada día porque es mucho. Ok, por ejemplo, tomamos el caso de los medios de transporte, autobús y tramvay, etcétera, etcétera. Y por atrás, todas las tarjetas tienen una parte de atrás donde hay una frase que tienes que interactuar con tu profesor. Estas especialmente son para estudiar el caso instrumental, que se usa para cuando uno usa algo. El croata tiene 7 casos y 7 declinaciones diferentes que debes aprender. También traen estas figuritas que traen aquí atrás un imán. ¿Para qué sirven estas? Por ejemplo, quiero testear a mi alumno, entonces tapo. Entonces puedes tomar, por ejemplo, 3 tarjetas cualquiera y empezar a interactuar con los alumnos. Como solamente trae 3 imanes, tal vez no sea la mejor opción, pero bueno, aquí están en el caso que quiera usarlo. ¿Para quién es ideal este tipo de tarjetas? Entonces, para cualquier persona que quiera aprender croata, como te mencioné antes, pero mayor provecho puedes tener si tienes una persona que te pueda enseñar, ya sea un croata que esté viviendo en tu país y quiera enseñarte un poco el idioma. Puedes adquirir estas tarjetas y trabajar con él. O si eres parte de un centro cultural croata en tu país, puedes ponerte de acuerdo con el encargado del lugar y adquirir uno o más sets para que la gente pueda aprender. Tal vez lo único desventaja de esto es que para sacar el mayor provecho a estas tarjetas necesitas una interacción con un profesor. Entonces, por ejemplo, kafić y atrás sale gdje ste. U kafiću sam. Lamentablemente eso no está muy claro. Entonces el profesor tiene el deber de explicarte qué significa cada cosa, pero sin usar el idioma, tu idioma. Entonces, por ejemplo, dice aquí izvolite, kilogram jabuka, izvolite. Entonces te puede poner opciones, izvolite, y tú eliges. Entonces tú ya entiendes que izvolite se usa cuando uno quiere ofrecer algo. Otra actividad que puedes hacer también es, por ejemplo, tomas un grupo de cartas, pueden ser 3, 4, 5, los que tú quieras, y le das una opción al alumno. Entonces tapas con algún libro o algo los nombres y puedes decir, ok, ¿qué significa jabuka, por ejemplo? Entonces el alumno te va a decir jabuka. Hay muchas de las actividades que se pueden hacer con las tarjetas y sería muy bueno que las adquirieras para tu centro croata y para tu aprendizaje del idioma. También trae este manual que está en inglés, esto sí que está en inglés,
y te explica un poquito cómo usarlas y qué sé yo. Lo otro que se puede hacer también es que puedes usar las tarjetas para enseñar cualquier idioma. La desventaja que tiene es que arriba está el texto en croata, entonces lo tienes que tapar con los imanes que te mostré anteriormente o con de alguna otra manera, y puedes enseñar, qué sé yo, inglés o francés o el idioma que tú quieras enseñar. Bueno, espero que les haya gustado el video y quería decirles que si están pensando adquirir estas tarjetas porque las vieron por internet o se las recomendó un amigo o simplemente las vieron ahora y les gustaron y quieren aprender un poco más del idioma, háganlo, les va a servir mucho. Eso sí, necesitan la interacción con croatas, con gente que te enseñe el idioma. Eso es vital para aprender cualquier idioma, porque el idioma es algo que uno tiene que comunicar, y qué mejor que comunicarlo con otra persona que te pueda corregir, que te pueda enseñar con la pronunciación, que la página web de ella, para que consigan las tarjetas. Y espero que les haya gustado y les sirva mucho en el aprendizaje de su idioma. Do widzenia, bok!